Bolivia atraviesa una etapa de incertidumbre, elecciones en el horizonte, pero la confianza parece lejana. ¿Qué tan creíbles son las encuestas que dicen anticipar el futuro político del país? Críticas desde afuera y confesiones desde dentro revelan un sistema de medición cuestionado. ¿Reflejan lo que realmente piensa la gente o fabrican una percepción? Y mientras los datos se discuten, los expertos ya dibujan un escenario preocupante. Una economía que pierde fuerza, un modelo que no se transforma y miles de jóvenes que hacen maletas y se van. ¿Qué país construimos si quienes pueden construirlo ya no están aquí? Hoy en Ad Populum, ¿estamos listos para enfrentar la verdad o seguiremos creyendo en los espejismos? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Ad Populum. En esta ocasión me voy a presentar para quienes no me conocen. Yo soy Juan de la Cruz Méndez del Río, mejor conocido como simplemente Cruz. Y en esta ocasión tengo la bonita oportunidad de estar en este lindo espacio del programa, ya nuestro cuarto episodio, entusiasmados de ya estar básicamente en nuestro primer mes transmitiendo este programa de debate. Y en este primer mes también ya vivimos como nuestra primer controversia, ya tempranos diría yo, que sucedió a partir de nuestro invitado de la anterior semana. Tenemos a nuestros panelistas aquí. Tenemos a Cuya Reina, bien conocida, y también a Daniel Flores, que ha estado en el ojo del huracán esta última semana. ¿Cómo están? Todo bien, Cruz. ¿Cómo estás, Julia? ¿Todo bien? ¿Qué tal el viaje? Yo bien. Todo tranquilo. Bien chismoso, ¿verdad? Empezamos potente con el chisme. Solamente te agradezco mucho la introducción, solamente la aclaración para la gente que nos está escuchando, es muy necesario mencionarlo. Estamos en un contexto electoral y personalmente he asumido una posición de candidatear, en este caso al Senado, con Alianza Popular. Eso podría comprometer, digamos, si alguno está esperando un análisis imparcial, algo que se llegue o se llame más o menos objetivo. Particularmente pienso que lo que constituye algo que sea objetivo, algo que sea cierto, va por otro lado, no va por la posición política de quien lo enuncia, pero es importante mencionarlo para la población que nos está escuchando, la gente, es importante mencionarlo, ¿no? Y creo que esa aclaración basta simplemente como comentario inicial. Claro, y para ya cerrar con este tema, aclarar que este espacio en sí es para debatir ideas, que haya ese choque, ¿no? Esa conversación, ¿no? Que también es importante en nuestro contexto electoral que es necesario también este espacio, ¿no? Y como que deberíamos traer personalidades, ¿no? Candidatos, no sé qué piensan. Es que es un escenario, un momento donde los políticos se prestan a todo. Entonces sí, habría que Es traer lo correcto. más políticos. ¿Por qué? Porque yo creo que la discusión sin políticos es una discusión simplemente de ciudadanos que, no sé, generamos críticas sobre algo, pero ¿y si no hablamos con ellos, si no están acá? Entonces creo que no tiene sentido, Yo, ¿no? por ejemplo, tengo la idea y lo propongo ahí directamente. ¿Por qué no traemos asambleístas que ya están acabando su mandato para ver si cómo les fue estos años y si realmente pudieron conseguir lo que ellos esperaban, en este caso en lo que iban a proponer o lo que querían hacer y cómo es un poco esa vivencia en la asamblea, ¿no? Sería interesante. Claro, yo creo, bueno, y también tomando una postura sobre lo que pasó la anterior semana, yo creo que es necesario igual un escenario siempre desde el análisis político y que estas personas que hacen análisis político lleguen a un espacio de poder. Para mí, yo asumo que estar en la política no es necesariamente malo, sino creo que es una motivación necesaria. Muchos analistas políticos en la historia de Bolivia y historiadores, periodistas, han pasado de saltar de un escenario de análisis a un escenario político. Y yo nunca lo he visto nada malo ni negativo. Entonces, yo no sé por qué hay la necesidad de generar cierta repercusión negativa sobre el rol que uno ocupa después de pasar o atravesar escenarios, entre comillas, de análisis, ¿no? Es como el principal referente liberal que tenemos aquí en Latinoamérica, Imagínate. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, o sea, no vas a tener ningún liberal que hable mal de Mario Vargas Llosa,
Mario Vargas Llosa fue candidato a la presidencia en el Perú. Claro, claro. Perdió frente a Fujimori. Y así tienes varios casos. O sea, es importante mencionarlo porque no existe para mí no existe una desconexión entre lo que tú puedas pensar y tu activismo político. Creo que es al contrario. Más bien el activismo refleja lo que tú piensas, ¿no? Claro, claro. Claro. Ujú. Y tomar en cuenta que somos un país bastante diverso, ¿no? Entonces no tiene por qué haber una idea superior a otra y que tengamos que estar condenándola, ¿no? De hecho, tiene que haber ese debate y ese choque, que es importante incluso aún más en este periodo electoral que estamos atravesando, que está bastante desordenado y bastante adverso, podría decirse. Y con esto quisiera ya dar pie a nuestro primer tema central, que son las encuestas. Encuestas que van viniendo por todos lados y que también tienen como esa función de direccionar, podemos decir, el voto, la opinión pública que surge en las redes y en la conversación general, ¿no? El día de ayer se divulgó la última encuesta, El Deber, a cargo de la encuestadora que, si no me equivoco, es CIE, Ipsa, PAE, Spy Consulting SRL. ¿Y cuál es el tema? Que empieza a ser cuestionada esta encuesta sobre el cómo han sido seleccionadas las muestras y qué tan representativas son, ¿no? Ujú. ¿Ustedes qué pueden mencionar al respecto? Yo quiero basarme en un texto que escribió José Llorenti que me parece muy bueno, ¿no? Él ¿El Piojo? diciendo, el Piojo Jabrón, que Es yo una creo que figura muy controvertida muy entre el joven. controvertida, y el 2019 fue muy controvertido también porque Sí. influyó bastante en redes sociales a partir de información que él brindaba a la gente y que justamente se realizaba en el gobierno de Yanine Áñez, información al que él accedía. A mí me gustaría hablar con el Piojo así en un programa así. Con Llorenti, sí, bueno, tal vez lo conocen, José Llorenti. Alguna vez Héctor Arce, diputado, lo ha presentado en su papelógrafo, que siempre tiene un papelógrafo atrás, ¿no? Una cartulina, como parte del aparato del gobierno. Y claro, él, por lo que tengo entendido, es parte del bloque arcista y ha estado ayudando a Eduardo del Castillo en la campaña Sí. política por el MAS. Bueno, un texto que me parece interesante, él decía, no, si yo creyera en las encuestas, o si yo hubiera creído en las encuestas, nunca me hubiera hecho masista, algo así, ¿no? Entendiendo que durante el periodo de estos 20 años han habido encuestas que sí le otorgaban al MAS una representatividad negativa, ¿no? En cuanto a porcentajes en las elecciones presidenciales, ¿no? Y de hecho, si vamos al 2020, vamos a ver que igual la encuesta que le daba la victoria a Carlos Mesa, quizá en una primera vuelta, no terminaba de representar el voto que justamente le dio la victoria a Luis Arce, ¿no? Con más del 50% del 2020. Entonces, yo asumo que las encuestas siempre han tenido cierto tipo de sesgo o no han podido quizás recoger un voto en una situación de crisis, ¿no? Situaciones en las que la gente sí oculta su voto, no manifiesta el voto, tiene indecisiones o toma una postura recién al último día o en el día de las elecciones. Entonces yo creo que las encuestas no reflejan necesariamente la realidad del votante, y de hecho las muestras incluso de 2.500 personas, creo que alrededor de ese promedio de personas, tampoco representan una cantidad significativa del padrón electoral, ¿no? Entonces yo apelo a lo que dice Llorenti. Yo creo que nos vamos a terminar sorprendiendo, como ha pasado en las elecciones pasadas, nos vamos a terminar sorprendiendo de los datos, de los Claro, votos. Es lo más Ujú. posible. Sí. Y también ahí, por ejemplo, vi varios comentarios en relación a ver cómo una persona puede verificar qué tan creíble, qué tan cierta es una encuesta, qué tan rigurosa puede llegar a ser. Hay varios métodos desde la estadística, ¿no? Ujú. Primero está la revisión de la muestra, de dónde has hecho tu muestra, qué componentes has realizado precisamente para seleccionar ese tipo de categorización. Y ahí había varias observaciones que justamente había leído. Ahí le voy a dar el crédito a Rodrigo, un comentario que había hecho en un grupo de WhatsApp, en donde comparaba la muestra que había hecho Spy en Ujú. relación a los 9 departamentos. No sé si podemos tener la imagen. Decía, 9 departamentos, se recogió muestra de 2.000 personas en 9 departamentos, y en esos 9 departamentos, más o menos la muestra que se tomó fue igual o idéntica en los 9 departamentos, como que asumiendo cuál es el supuesto de esa encuesta. El supuesto de esa encuesta es, en todos los departamentos existe el mismo nivel, el mismo porcentaje de representación
o de participación en el padrón electoral. Ese sería el supuesto que tiene la encuesta, ¿no? Y ahí, justamente, solamente revisando la muestra, verías refutación del supuesto. No todos los mismos departamentos tienen su misma representación en el padrón electoral. Sabemos que hay un eje central, tienes La Paz, Cochabamba, tienes Santa Cruz, en donde ahí se concentra principalmente el voto por una cuestión demográfica, poblacional, pero también tienes Pando, tienes Beni, tienes Tarija, y desde ningún punto de vista o sea, no puedes equiparar por la razón poblacional esos departamentos y tomar esa muestra de forma indiscriminada. Entonces, esa observación que hacía Rodrigo, quien es también productor de Ad Populum, a mí me parecía muy correcta, muy sensata, porque se ve cuando hace Spy la presentación, la descripción de cómo había tomado la encuesta, de que no había mucha diferencia entre, por ejemplo, Oruro y Santa Cruz. Ujú. En términos poblacionales hay una enorme diferencia entre Oruro y Santa Cruz. Entonces, habría que tomarlo con muchas pinzas, los resultados de esa encuesta, para mí, y ver cuál es la tendencia que se anuncia en las próximas encuestas, ¿no? Porque al final, si bien las encuestas rara vez aciertan, pero te marcan también una línea, ¿no? ¿O tú qué piensas? ¿O piensas que no tienen ningún tipo de relación con lo que pasa al final? Yo quisiera saber qué dice Cruz porque tiene información clave sobre la empresa que ha hecho las encuestas. Claro, o sea, tenemos varias observaciones que tenemos sobre el apoyo que tenemos acá en pantalla, de que justo lo que comentaba Daniel, de que proporcionalmente entre el padrón electoral, la representatividad y las muestras tomadas, vemos como que o están muy equiparadas o igualadas, podemos decir, los 9 departamentos, pero eso no corresponde necesariamente a la representación. Por ejemplo, tenemos la representación de Santa Cruz, que es la más grande del país, pero la muestra es menor que la de La Paz. Entonces, eso nos puede llevar a pensar que quizás o es un trabajo sin rigurosidad, o en el peor de los casos hay intereses más allá. Y con eso quisiera ir a nuestra segunda observación que nos dimos cuenta en el estudio sobre la empresa encuestadora, la de Spy Consulting. Si le puedo pedir a la producción que vaya a la imagen rojita que estaba por ahí. Porque hicimos, no, la otra, esa misma. Hicimos un trabajo de averiguar sobre esta consultora y resulta de que sí está inscrita en el TSE, pero de manera muy curiosa, tiene apenas una página en Facebook y una página en X, antes llamada Twitter. En esas páginas apenas tienen un me gusta y a lo mucho 2 cuentas siguiendo. Que curiosamente en Twitter esta consultora sigue a la Red 1 y al Deber. Y no solo eso, sino que recién se inauguró, podemos decir, la página de Facebook en junio, o sea, como hace un mes. Entonces ahí ponemos el ojo en la lupa y decimos qué tan riguroso es este trabajo y qué tanta relevancia le tenemos que dar a un trabajo que parece, según nuestro modo de ver, nada serio. ¿Qué pueden decir respecto a estas observaciones? Que hay que apoyar los emprendimientos encuestadores. No, pues es que yo creo que le Ser quita bastante seriedad, Sí, ¿no? Completamente. me he quedado sorprendido por la información, la verdad. No, es que Cruz estaba haciendo un trabajo de espionaje todo el Sí. rato, así como investigando, y me parece sumamente considerable este dato, porque tú, ¿qué nivel de seriedad le podrías dar a una encuesta, aparte de una institución que ni siquiera tiene una página seria? Porque su publicación creo que fue desde el 18 de junio más o menos. Entonces, o sea, no hay más información ni siquiera en internet, ¿verdad? Dato relevante que se me olvidó dar, tampoco tienen página web. Tampoco tiene página Tienen web. página web, solo ¿Y están en tienen Facebook una y en Twitter. sede física, un domicilio? Ni idea. ¿Estarán registrados en el Habría que registro de preguntarle al comercio? deber, ¿no? Claro, o sea, están registrados en el TC. Eso sí está dentro de la página principal del tribunal, pero tenemos esas observaciones. Es una empresa que apenas tiene visibilidad en poco tiempo. Entonces, ahí es donde podemos estar viendo. Y aparte, podremos preguntarnos cuál es la finalidad. Porque si nos damos cuenta y ponemos a comparar las distintas encuestas, primero, de que siempre se repite que están los 2 primeros lugares empatados. Pero curiosamente, esta encuesta de Unitel, del Deber, hace que el tercer lugar, que corresponde a Andrónico, esté bajando casi que abismalmente, como más del 5%, si no me equivoco.
Mm. Puedo estar equivocándome en ese dato. Pero tomando en cuenta todo lo visto, ¿podríamos considerar de que esto es creíble o de que hay intereses ocultos? De por medio. Ujú. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de Andrónico, tengo entendido que está como alrededor del 8% y subió Manfred Reyes Villa ocupando el tercer lugar. Y es lo que le comentaba igual a la producción hace rato, ¿no? O sea, no ha pasado nada considerable como para que Andrónico baje. Mm. O sea, no ha pasado nada significativo en la coyuntura política como para que Manfred incluso suba y lo desplace. Sí. Ujú. A mí me parece, bueno, lo voy a decir con mucha intención, eh, las encuestas buscan favorecer a alguien y desplazar a alguien. De hecho, cuando se realiza una encuesta, se busca de alguna forma darle más visibilidad a un personaje político, ¿no? Ha pasado con Mesa, en situaciones incluso en las que el MAS tenía mayor favorabilidad en el voto, Mesa seguía ocupando espacios más, con más voto, ¿no? Con más proporcionalidad del voto. Y pasa lo mismo ahora. O sea, es como que sacarlo andrónico del escenario político y como Manfred no tiene tampoco ninguna relevancia, toda esta disputa y estas figuras más representativas quedarían entre Samuel y Tuto. Sí. Entonces, ese imaginario de pensar que ellos podrían ser los posibles ganadores de las elecciones también es parte de una encuesta. Una encuesta, la objetividad, el objetivo de una encuesta es darle voz a quienes están ocupando los primeros lugares. En este caso, Andrónico, según el deber, quedaría desplazado de esta condición. O quedaría siendo relleno simplemente de quien Claro, elecciona. y no creo que haya alguna justificación coyuntural que pueda demostrarse, ¿no? Esta de eso. mañana Jimena Antelo, que también hace, digamos, un poquito el trabajo periodístico, pero así a nivel muy mediático, dijo algo que a mí me quedó sonando en la cabeza. Dijo, Manfred ha crecido porque ahora tiene los votos del bloque popular en Bolivia. Eso es lo que dice Pero ¿cómo se Jimena Antelo. activaría ese voto para Manfred? Claro, O eso sea, a ¿qué ha mí, pasado para que los del bloque popular vayan donde Manfred? claro, y Nada. si te das cuenta, en el caso de Cochabamba, en relación al tema de la basura, más bien la desaprobación ha sido creciente y ha Ujú. sido constante. Ahora, bueno, no sé, habría que revisar, pues no ha sido muy interesante el trabajo de investigación que has hecho. Yo algo escuché, pero lo dejaría en los términos del chisme, la verdad, porque no es algo que yo te pueda comprobar y verificar, pero sí escuché que esta encuestadora, de parte de gente que trabaja en la gobernación, que esta encuestadora está coordinada por personas que forman parte de la campaña de Tuto Quiroga en Santa Cruz. Mm. Está específicamente SPY, porque venían haciendo trabajo con entidades colegiales, por ejemplo, el Colegio de Politólogos de Santa Cruz, el Colegio de Politólogos de Cochabamba, y habría ahí, digamos, una especie de direccionamiento en ese sentido. Eso lo he escuchado como comentario político en varios lugares, pero no es algo que yo te diga, mira, esta es la prueba, aquí está, esto está pasando. Ujú. De repente se puede investigar a futuro, pero al final, pues las encuestadoras tienen esa función, ¿no? En una elección, tienen la función de direccionarte el voto porque ese es el trabajo que Ese es el tienen. trabajo de la Ese encuesta. es el trabajo que tienen. Entonces, están haciendo muy bien su trabajo en ese sentido. No sé, no sé, porque no sé si hay una población que está todavía pensando su voto. Hoy, por ejemplo, me hacían una entrevista sobre por qué hay tantos blancos nulos e indecisos, ¿no? Quizá ahí sí podríamos decir que hay coherencia en ese aspecto, porque mucha gente todavía está indecisa, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Y la respuesta que yo daba es porque no han asumido todavía el rol electoral. Sí. Que de hecho yo tengo una observación al respecto que justamente me di cuenta esta mañana que estaba volviendo a mi casa y me puse a pensar, estamos a un mes de las elecciones y la presencia en la calle es mínima. Nula. Exacto. Comparada a las anteriores elecciones Sí. que veías las caravanas de En Camacho plena pandemia. en plena pandemia. Entonces, ahí yo me di cuenta y dije, wow, ¿en qué clase de proceso estamos? Y quizás eso explica el por qué el alto número de indecisos. Y otro tema que podríamos considerar en esta encuesta, el muy alto número de votos blancos y nulos. Si no me Sí. equivoco, los votos blancos están por el 14% más o menos. ¿Cómo podríamos tomar en cuenta eso? ¿Es realmente solo el voto de vista, que es lo que se están diciendo en los medios? Mira, ahí yo tengo un comentario, pero hace una horita, Ujú. el presidente Arce, a partir del resultado de la encuesta, ha convocado a todos los líderes, ha dicho él sin excepción,
a aunar esfuerzos para un solo bloque, ¿no? O sea, ahí la encuesta ha tenido claramente un efecto político. No sabemos, no estamos completamente seguros de si es cierto o no, pero ya ha tenido un efecto político ahí, ¿no? El haberse tomado esa decisión a partir del resultado de la encuesta. Ahora el segundo es, me parece importantísimo el comentario que realiza, pero mira, ahora lo que se nota en todos los partidos políticos es que no están haciendo una campaña territorial en los términos clásicos, ¿no? No, yo no he visto las caravanas, no sé si se acuerdan las caravanas del 2020, que eran la fuerza vital del camachismo, ¿no? Básicamente decían, por las caravanas es que vamos a ganar. Yo no he visto ninguna caravana de momento. O el No sé si eslogan de la verdadera encuesta está en la calle. la verdadera encuesta está en la calle y en este momento creo que me hace mucho ruido que en pandemia, gracias, la taza del mundo es roto. Qué lindo tu En, reproducción. en pandemia, la gente con barbijo hacía campaña. Ujú. Ahora, podría ser un factor vinculado a la crisis económica, que hoy empapelarte cuadras de calles, como te lo decía antes, es muy complicado, no hay combustible, etcétera. Podría ser ese un factor, pero también podría ser la apatía electoral, la casi nula motivación que genera este proceso en gran parte de la población. No necesariamente vista, yo ahí diría. No, es de Yo- todo. es de la todo. crisis partidaria. Ajá, yo pienso que hoy, sinceramente, el que se quiera atribuir la tutela del voto nulo y el voto blanco está cometiendo un error político. Ujú. Pues ahí, por ejemplo, hay una parte de ese voto nulo de gente que apoyaba al Jaime Dum, o en el voto Ese es blanco. otro tema. Gente que apoyaba. Para mí, el tema de Jaime Dum, los últimos días en ese trajín de su habilitación e inhabilitación, eh, vi unas encuestas de redes sociales, o sea, tenía unos números muy altos y eso en un escenario electoral iba a ser decisivo. ¿Tú crees? Sí, sí, Yo incluso tengo mis dudas con hasta eso. Igual. Hasta el Durán Barba lo reconoce. Durán Barba dice, tenías ahí el candidato, que era el outsider, y ahora ya no lo tienes. Es que sabes que, Daniel, mira, yo pongo mucha duda en eso por guerreros digitales que están en todos los lados. Entonces, Los bots de los bots, Sarimedo Sí. y de ajá, Milei. Sí, de hecho, ¿quiénes han hecho la guerra digital de las encuestas? Ha sido en el búnker. O sea, que Sí. uy, el búnker. nunca lo del búnker fue como una representación Pues, ¿quién ganaba en numérica, el ¿no? búnker? Pero era quien tenía más votos, Claro, ¿no? Pero Era... ¿qué candidato? Yo ya ni me acuerdo. Creo que era Siempre Manfred. era Manfred, que ganaba Manfred. Tuto, que Es después que es ganaba la Jaime Dum. capacidad de tus guerreros digitales de poder influir en ese tipo de encuestas. Entonces, lo de Dune me parece más como mediático, inflado en redes sociales, pero ¿tú percibes eso en una encuesta? O sea, si hablamos de una encuesta creíble, ¿no? Yo por lo menos no lo percibo. Imagino que sí se ha inflado un poco la imagen porque ha sido como la víctima del Estado, de la burocracia, que no puede llevar una fotocopia de carnet, digamos, ¿no? Sufriendo por eso, y ya lo entiendo. Yo creo Sí, que sí. su imagen quizás ha inflado por eso, pero no sé si haya sido tan significativo. Y no lo vamos a saber en esta elección porque está inhabilitado. Sí. Lo sabremos quizá, y si él construye tal vez su partido, no sé, si paga la Contraloría, ya De lo repente sabremos en la siguiente elección, yo ¿no? vengo muy sesgado, puede ser, porque en el barrio donde vivo muchos jóvenes se dedican al librecambismo, cambian dólar. Ya. Y yo me junto todo el tiempo y hablo de economía y ellos me escuchan y ellos fans de Dune, digamos, siempre. Mm. Siempre Dune, 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 Dune. De repente por eso, pero lo que yo he notado, en lo que he visto es que hay Dune en esos grupos juveniles de personas jóvenes que no accedieron a la educación superior y se dedicaron a trabajar, ahí tenía un gran apoyo. Eso que sea determinante es otra cosa, pero ahí en ese target, Sí, sí. sí, yo estoy de acuerdo con eso. Quizá es una imagen importante ya en redes, Mm, pero no sé si es determinante. sí, Ujú. seguro. Yo diría que incluso es imposible de medir realmente. Sí, porque no va a estar en la contienda. Por Claro, eso, como por eso menciona mismo. Cuya, Ajá, digamos. Entonces, sí. Bueno, tenemos una intención de voto del deber para igual remarcarlo. O sea, Samuel Doria Medina dijo que está 7-0, o sea,
Le ganó a todos. Había un comentario que era muy chistoso, decía, es que pagó 7 veces. Luego 7 veces, pero si es empate, o sea, ganó por 4 milésimos. No, Claro, ahora hay el no hay discurso desde el ganador. tutismo como empate técnico, ¿no? Entonces todos se volvieron lineristas, ¿no? Pues, sí, empate técnico. Bueno, Samuel de Medina está con 21,76%, luego viene Tuto con 20,70%, Manfred Reyes Villa con 10,01%. O sea, Manfred, ¿de dónde? ¿De dónde sacó eso? No sé. Y Andrónico, pues desplazado, pobrecito. Y de hecho lo ponen en una imagen bien chiquitita su carita. Así como, oh, Como que ya bueno, fuiste. 8,26%, ¿no? Nuevamente, yo creo, y lo dijo Julio Córdoba, de hecho, él es un De experto en diagnosis, encuestas sí. de diagnosis, él decía, con una muestra tan pequeña de 2.500, no puedes hacer una muestra departamental. Sí, entra la rigurosidad de cómo Exacto. elegís las muestras. Puedes hacer quizá una proyección nacional, una representatividad nacional, pero departamental, con una muestra tan pequeña, yo creo que sería muy deshonesto, ¿no? Y importa mucho el cómo la haces la Ujú. encuesta al final, porque no es lo mismo una entrevista en la calle que, digamos, tener un focus group y Claro. ahí tomar la encuesta. Es muy diferente y eso sin lugar a dudas te marca. Pero más allá del tema encuestitis que estamos viviendo, ese comentario que haces de Samuel me parece muy bueno porque vi varios comentarios en redes sociales. A partir de eso, 7-0, estoy invicto. He ganado en todas las encuestas, en absolutamente todas. Vi un meme de Samuel, de un globo que representa que es Samuel, pero inflado. O sea, es como Samuel está inflado para el quien hizo el meme, porque es un empresario exitoso, o sea, genera bastante dinero, pero se nota que está invirtiendo tanto dinero en Sí. la campaña que uno fácilmente se cuestiona, ¿no estará también invirtiendo en encuestas? Tal vez ahí podríamos tomar en cuenta lo que dijo Tuto, ¿no? Que al momento de que iban a hacer una encuesta en el grupo, en el bloque Mm, de la oposición, Tuto denunció que sí había como ahí acciones turbias desde Samuel para que toda la campaña que venía de la Claro. oposición se haga alrededor de él, ¿no? Yo tomo eso, lo de la ruptura del bloque de unidad con pinzas, ¿no? O sea, creo que ahí ya jugaba más el factor ego, más que de Sí, comprar o no también. encuestas. No, no sé realmente porque tampoco han sido difundidas y creo que no tendría que estar dentro de la conversación porque eso, la unidad ya fue, digamos. ya fue, ¿no? Ya es Ya tema fue. viejo. Ujú. Lo que sí, tenía un tema a hablar y se me fue. ¿El Delphi? No, no, no. No íbamos a hablar de eso ya. Ah, Se nos olvidó. Ah, no, pero sí, el tema también de que hacia dónde se dirige el descontento de la gente, ¿por qué? O sea, a dónde viene la apatía Mm. o la desinformación que existe, ¿no? Eh, ¿Cuál es el norte o qué tan en serio tenemos que tomarnos estas encuestas? Respuesta final para ir a nuestro siguiente tema. yo creo que nos vamos a ir sorprendiendo en las elecciones. Sí. Las últimas elecciones han sido de sorpresa, como tipo, oye, ¿de dónde sacó Luis Arce más del 50%? ¿Cómo tomaron el resultado esa noche? No, o sea, casi medio país se Claro, desmaya. todo el O mundo sea, ya pensaba habían que iba a ganar asegurado el 50. triunfo, claro, de Mesa. Yo me acuerdo, estaba en la casa con la familia y nunca falta la tía, ¿no? Que decía, bueno, no presentan los resultados, pues están haciendo el fraude, ahorita están maquinando, están cambiando el resultado en un servidor venezolano. Ujú. Entonces, y yo era como, no, o sea, ¿por qué no presentaron ese día, o sea, los resultados tan tarde? Claro. Cuando llegan los resultados, nadie se la creía. Creo que ni siquiera a la gente del MAS en ese momento. Nadie se la creía porque era algo. Sí, ¿Irá a pasar algo así esta vez? ¿Ustedes creen? Que quizá no sea de tanta magnitud estas diferencias, pero yo creo que Andrónico por lo menos va a estar entre los más votados. Lo que yo Yo he percibo visto eso. entre los opinadores más vinculados a la oposición, a lo que llaman la derecha, por ejemplo, Gary Áñez, en ese tipo de opinadores, es como que José Peralta, yo lo ubico ahí, Ajá. a pesar de que él se autodefine como objetivo, imparcial, yo lo Ujú, ubico a Peralta más como un opinador en la derecha. ujú. Ellos, lo que yo he notado esta semana es que han empezado a abrir el paraguas. Las predicciones de los politólogos en Bolivia siempre son una cosa bien general, como el Ujú. horóscopo, ¿no? El horóscopo es bien general que hace que sin importar lo que te pase, eso se ajusta
a lo que te decía el horóscopo. Eso es lo que yo pienso. Y la predicción de los politólogos en Bolivia muchas veces es tan general que cualquier cosa que pase puede ajustarse a eso. Entonces, he notado estos últimos días que han empezado a decir, cuidado con Andrónico. Cuidado que a última hora estos se unan porque ¿quién va a querer perder y dejar el poder? Eso es lo que dicen. Entonces, cuidado, el MAS de una sorpresa de última hora que nadie se espera. Podría pasar, de repente ahí yo estoy hablando un poquito desde lo que pienso y lo que siento, pero no sé si ustedes comparten el criterio. Yo creo que por los antecedentes, igual de sorpresa que se generaron en el 2020, la gente le tiene como mucho miedo a ese voto popular, masista, ¿no? Yo creo Gary que Áñez es dice, eso. el que misteriosamente siempre aparece en cada elección desde el y área después se olvida. rural. Es que no sé, yo por lo menos se podría considerar que el voto nulo quizá está mucho mejor, es más sólido, Mm, porque hay mucha gente que de verdad va a anular su voto. No, sí. uno, porque hay muchas justificaciones para anular tu voto, ¿no? No estás convencido con la derecha, no estás convencido con la izquierda, percibes que va a haber mayor incertidumbre y que estas personas no van a arreglar tampoco la crisis económica, etcétera. El DUN, el EVO, etcétera, ¿no? Mm. O sea, hay muchas justificaciones que podrían sostener el voto nulo. El Quizá- cansancio con todos también. Exacto, Claro. exacto. Entonces, quizá podemos decir que el voto nulo está mejor consolidado y el blanco y el indeciso podrían variar en ese aspecto. Ujú. Yo estaría con Cuya en ese sentido. Creo que se viene, se vienen días interesantes. No creo que pase lo del 2020 porque teníamos una pandemia detrás. Mm. Esta vez el escenario es distinto. Tenemos un gobierno que hizo las cosas muy mal, tiene una imagen popular muy, muy negativa. Vi en el mercado el 4 de noviembre, el Ajá. que está en la Centenario Tercer Anillo, que ahí Castillo tenía que almorzar. Ya. Lo sacaron los gremiales A patada. patadas, como se dice. Bien No, en hecho. serio, lo sacaron. De verdad. Sí, lo sacaron. Bien Y ahí entre esas, como que un poco saliendo, aparece, está la esposa del dueño de esta propiedad, Ujú. que fue tomada por algunos avasalladores, ¿no? No sé, con un poquito la figura, pero se nota que en este caso el MAS, o sea, lo que es hoy oficialmente el MAS, le está costando hacer mucho campaña, ¿no? Pues, a donde van son funados, digamos. Es que es lo que digo, tienen una gestión desastrosa detrás, digamos, y eso no es un peso chiquitito, Sí. es grande. Yo creo que ahí, y para cerrar, yo creo que Andrónico es la persona que tiene que hacer campaña en calle. No sé si a la derecha le funcione. Ujú. Yo creo que hay un voto quizá más antimacista que de verdad va a votar por ellos, no tiene duda. Pero los que están indecisos quizás son de este sector, ¿no? Popular, de calle, urbano, comerciantes que están muy preocupados por la economía. Y yo creo que ahí Andrónico sí llega a esos espacios. Entonces, Pero tendría que hacerlo como que más activamente, ¿no? claro, porque tú lo ves ahí súper tranquilo, Andrónico, como sí, la unidad. No, ¿qué unidad? O sea, lo que tienes que hacer es O el confrontarte. diálogo, ¿Qué? Claro, el no tienes que ser consenso. mediador del Ajá. diálogo, ¿no? ¿Para qué? O sea, lo que la gente... Queremos ver sangre. Que ese es otro tema, que también me presenta. Queremos Mira, polarización. mira, hay muchos analistas y comentarios que van diciendo de que Andrónico está bajando porque no asiste a los foros económicos o a los debates. No, no tiene nada que ver. Claro, o Tiene nada sea, que ver. y yo digo, a ver, que tampoco es su público objetivo. No quiere decir que yo esté a favor de Andrónico, pero tengo dos ojos de frente y digo, ¿para qué va a ir uno de la izquierda a un público que está pidiendo medidas de derecha? No tiene sentido. De la CAINCO va a votar por Andrónico. Claro, pero ahí me surge otra pregunta. ¿Realmente Andrónico está haciendo trabajo de calle? Es que yo percibo que sí tiene las posibilidades, pero no tiene el discurso. Sí. Mm. Hay un poco de chismecito político. La orden en la campaña de Andrónico es, a ver, si te preguntan, ¿por qué no fuiste a Caínco? ¿Por qué Andrónico no fue a Caínco? Ujú. Porque no está ahí nuestro voto. Esa es la respuesta oficial. Mira. Ahí no está, en Caínco no está el voto de Andrónico. Claro. Eso. Ahora, esto de la campaña territorial, sí, no hay. En Santa Cruz no hay. Ujú. Ahorita. Ahí toda la razón, ¿no? Claro, o sea, yo pienso desde mi burbuja de Santa Cruz, digamos, pero yo hago la pregunta a nivel nacional. ¿Lo están haciendo los de Alianza Popular? Saliendo a las calles, haciendo las pancartas y toda esa logística de campaña. Ahí yo creo que se podría definir el apoyo o el rechazo hacia la figura de Andrónico el Ujú. 17 de agosto. Ayer pasó algo bien interesante en Oruro. Disculpen, estoy
terriblemente mal. Pero la única de Oruro, o sea, la Federación de Campesinos de Oruro, Ujú. que es evista, le pidió a Evo en el marco del evismo que apoye a Andrónico. Ahorita. A la mierda. Sí, le pidieron. Después vi a lo de David Mamani, que es Ujú. el de la Única de La Paz, que él hace tiempo se Ujú. volcó al androniquismo, un poco como que él mostrarse indiferente y decir, bueno, no me representa a Mariana Prado, Andrónico ha hecho bastantes errores, pero no hay por quién más votar, en los términos de David Mamani, digamos. Por otro lado, lo tienes a Humberto Claros, que es un dirigente que era, para mí era el más importante que tenía Evo Morales en su tiempo, porque Humberto Claros territorialmente era el que te bloqueaba la carretera Cochabamba-La Paz. Ujú. Parotani, ¿no? No sé si ubican o tienen Parotani en la memoria. Humberto Claros era el que comandaba Parotani, o sea, controla territorialmente esos lugares desde la dirigencia orgánica campesina. Y él es candidato ahorita de Andrónico y lo que he escuchado y lo que he visto es que hace el trabajo llamar uno por uno y decir, no nos estamos peleando con Evo. Mm. No nos vamos a pelear con Evo. De hecho, una de las líneas de la campaña de Andrónico es, está prohibido pelearse con Evo. Entonces, Curioso. eso obviamente apunta a esto que les decía, ya están abriendo el paraguas, algo puede pasar. Veremos si eso pasa, ojalá, para mí Claro. así fuera. Seguramente otros dirán, no, ojalá no pase nada de eso. Claro, que tiene sentido. Estamos a un mes de las elecciones y el tablero se va a mover. Sí, Se va a mover, ¿no? Pero eso. Para ir escalando hacia nuestro siguiente tema, tenemos el informe Delphi, que hizo una medición de la percepción pública del país. Y cosas que podemos rescatar es el descontento, podría decirse, hacia la mirada general, ¿no? ¿Qué pueden decir al respecto? Hay algo que yo he visto es que hay esa tasa de desesperanza, podemos decir, hacia a futuro de las elecciones, gane quien gane. creo que ahí lo importante de mencionar de este informe Delphi es que no es una encuesta. Y eso tiene que Sí, quedarle claro a la gente que nos escucha. Esto no es una encuesta. Esto es un cuestionario que hace la FES, la sí. Fundación Friedrich Ebert Robert Stiftung. Stiftung, Ujú. que es la socialdemocracia alemana Ujú. que trabaja aquí en Bolivia. Para los que no sabían, en el mundo real los partidos políticos tienen fundaciones y en otros países inciden siendo como partidos políticos. Eso en el mundo real. Entonces la FES, que es de orientación socialdemócrata, en Bolivia más de izquierda, digamos, relacionado, pero también más del centro, convoca a gente que considera referente en el campo de la opinión pública, del periodismo. Estaba en un 79% y hay como un nivel de esperanza que ha subido un poquito. Pero bueno, igual es coherente con lo que está pensando la gente también, ¿no? O sea, mucha gente está en una situación de incertidumbre, o sea, no sabe qué va a pasar, no sabe cuál va a ser la situación del siguiente gobierno y de hecho creo que lo que más le preocupa también es el tema económico. Sí. ¿Cuáles van a ser las medidas? ¿Cómo eso va a afectar su consumo diario, sus ingresos, su productividad? Entonces, yo creo que la incertidumbre está tanto en el nivel político, social, pero principalmente económico, lo que más le preocupa a la gente. Sí. Ujú. Claro, igual es lo que pasa con la gestión última de Arce, que es una gestión bastante mala en medidas económicas, que nos pone eso sobre la mesa, la incertidumbre económica y que quizás venga un gobierno que tenga que hacer políticas de shock, que quizás eso nos tenga preocupados de qué tanto nos va a afectar. Y eso es algo que al menos a mí me hace falta que no se está hablando en la campaña. Sí. ¿Qué tanto nos va a afectar las medidas que se tomen? ¿Qué pueden opinar al respecto? Bueno, esta omisión que hay sobre las consecuencias de estas medidas. Bueno, en campaña no le vas a decir a la gente, digamos, te vas a quedar sin trabajo. O En Argentina, mucho funcionario de aerolíneas argentinas, ¿no? ajá. Que sería BOA, apoyó a Milei. Dijo, no, no hay más, digamos. 3 meses después,
todos a la calle. Mm, todos Claro. detenidos. Por ejemplo, te dicen, vamos a reducir el gasto público, vamos a Sí. reducir el Estado, pero no te dicen qué del Estado, porque el Estado no es solo un ministerio, Sí. no es la salud, la educación, ¿no? Docentes, policías, sueldos, ¿no? Y a nivel fiscal, eh, si tú comparas el gasto que, por ejemplo, se hace en ministerios, Ujú, en ujú. burocracia, con subvención está aquí, el gasto en burocracia está aquí. Claro, claro. Entonces, solamente en subvención, los economistas calculan, estás hablando de 8% o 7% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo desde una política de shock abordarías el tema de la subvención? O la eliminas totalmente, lo que haría que el precio de la gasolina, del combustible, del diésel, hoy a precio de mercado sería 18 bolivianos. Claro, Yo eso alguna vez calculé, generaría... o sea, olvídate del pasaje a 2 bolivianos, a 2, No, olvídate de Sí, eso. no. no, mi O sea, pasaje universitario. en el escenario en donde la eliminan completamente y todo el mundo paga a precio internacional con este esquema cambiario, que eso pienso que es lo que quiere hacer Samuel y Tuto, Ujú. Ujú. ese golpe va a ser muy fuerte para gran parte de la población. Y ahorita un poco los medios hacen el juego y dicen, bueno, al final ya la gente quiere porque no hay, entonces entre no hay y pagar caro, prefiere pagar caro. Para mí no. Pagar caro, tú puedes decir, bueno, al final pago. El momento esto es algo que se llama la economía del comportamiento. Ajá, Toda persona que pague más por el combustible que toda su vida la pagó barato va a sentir inmediatamente la pérdida. exacto. Mm. Inmediatamente. Y va a haber empobrecimiento. Solamente en subvención. ¿Qué pasó con Evo en el mejor momento político que tenía 2010, en donde ganaba todas las elecciones, te puso una constitución, te ganó los revocatorios? Quiso eliminar la subvención. Hasta en el Chapare le bloquearon, hasta en el Trópico le bloquearon en el Alto. Ujú. Agarraron los mineros y dijeron, bueno, Evo, a ver, o escuchás al pueblo, en ese momento decían eso, o vamos y te sacamos. Eso decían los mineros. ¿Qué vas a hacer ahora? Con menor legitimidad, mayor fragmentación Menor institucionalidad. y el Eso primer también. candidato que Ujú. no supera el 30%. Claro, claro. Eso, Sí, no sé. entonces con respecto a la subvención, sea el gobierno que venga, la va a tener jodida. Ya. Sí. La va a tener jodida, igual nosotros. También quisiera ver el siguiente gráfico del informe, que es sobre la percepción de las familias bolivianas como tal. Si la producción me puede facilitar eso, ahí la tenemos. ¿Podrías agrandarlo? La situación de las familias. Eso mismo. Bueno, la proyección de la situación de las familias van a ser, bueno, mala, ¿no? Muy mala, tiene un 29,9%, casi 30%. Y mala, la proyección que tienen los líderes de opinión es que bueno, tienen una proyección de 55,6%, 55,6% de los líderes de opinión piensan que se viene una situación mala. Claro, sí. Pues, es una proyección catastrófica. Claro, es un síntoma de clara preocupación en lo que estamos y de lo que viene, ¿no? De lo que hablábamos igual de cómo va a ser encaradas las medidas como tal. Y eso mismo, de cómo está afectando a ciudadanos de a pie, podemos decir, toda la situación. Ujú. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos? Está complicado. La Está tenemos complicado. complicada. Bueno, yo considero que quizá es una mirada también de que no hay confianza en los nuevos gobernantes, ¿no? O sea, no hay por lo menos una consideración de que la situación mejore, ni siquiera con un nuevo gobierno. Nuevamente, yo creo que el tema de lo institucional va a afectar mucho. O sea, vamos a tener un parlamento complicado. ¿Irá a haber sucesión constitucional en la próxima gestión? No sé. Ese es otro Es que- tema a pensar, ¿no? Es que depende mucho de las condiciones. Porque, Claro. mira, Samuel han venido estos marqueteros de afuera y le han dicho, tú di 100 días y eso conecta con la población y dice, bueno, en 100 días lo va a arreglar. En la gestión te quiero ver. O sea, ahorita él políticamente se ha puesto un plazo, Samuel. De Como 100 días. ha dicho, en 100 días. Va a llegar en febrero, si es que gana y como algunos proyectan,
la gente se lo va a reclamar. Sí, se Y va va a a poner decir, oiga, fuerte. usted nos dijo en 100 días que va a haber esto, va a haber esto. ¿Por qué no hay? Me Ujú. mintió. Ahí se acabó la legitimidad de tu gobierno, digamos. Claro, ahí se cayó. Se Se cayó. cayó. Si no la logra, ya. Y eso, JP Velasco, el de Tuto, Ajá. está diciendo, no, Navidad ya está arreglado. Dice. Es No, una carrera, ¿no? De, yo lo hago más antes. Y no, yo lo hago más antes. capaz y más antes abraza a sus perros que los quiere mucho. Pero bueno, también tenemos este otro gráfico que es más específico con los problemas que se sienten, ¿no? 93% de el principal problema que se toma como el aumento de precios de alimentos y bienes básicos. Sí, la pregunta es, de los siguientes problemas, ¿cuáles considera que afectan más a las familias en el país? Sí, el aumento de precios de alimentos y bienes básicos. Es lo que tú comentabas, ¿no? Sí, Esta la sensación inflación, que hay de Ujú. pérdida, ¿no? Y que afecta bastante a los ingresos, ¿no? Tú sientes ese gasto de más, claro. ¿no? Lo puedes ver de dos lados. Del lado de la microeconomía, digamos, viendo la inflación y Ujú, calculándola y diciendo, bueno, usted tuvo 20% de inflación en alimentos o 15% interanual. Ujú. Eso como dato general. En la economía del comportamiento se estudia los efectos psicológicos y en la conducta que tienen los agentes económicos cuando van y compran y sienten que ya no pueden comprar. Entonces, eso juega mucho en lo que se llama la incertidumbre y ahí se expresa muy bien. El principal problema sea aumento de precios y alimentos es pues una característica conductual. Cada que va uno a hacer una transacción en el mercado, siente que su dinero vale menos. Ujú. Entonces, por eso es el tema más importante, incluso más importante que el tema del dólar, fíjate. Pues no todo el mundo va y cambia sus dólares y ujú. una gran parte sí, pero tú todo el tiempo vas y te compras pancito. Yo antes era feliz con 5 bolivianos de pan. Ahora 10 pesos ahí. 10 pesos y estaba feliz casi. eh, Yo me acuerdo que creo que era en 2020 en TV Universitaria le hicieron la pregunta a Tuto cuando justamente era candidato de ¿a cuánto está el pasaje? ¿No? Y Tuto no sabía nada. Ni idea. Mm. Y le preguntaron ¿a cuánto está el pan? Y tampoco ni idea, ¿no? Y él dijo una frase que es erróneo pensar que quien va a resolver los problemas económicos del país es la persona que va al mercado. Eso dijo el Tuto. O sea, Pero hoy el principal tema es la No, inflación, digamos. claro, o sea, si hablamos de los dos primeros temas que está considerando la gente, es el tema de la falta de gasolina y diésel, que tiene que ver Sí, con el transporte, la subvención, pero además el alimento, que también depende mucho de la subvención, sí, ¿no? Del transporte de los alimentos, la importación, etcétera, ¿no? sí. Entonces, para mí, igual, yo pienso que Tuto es mucho de números, tiene un discurso numérico, pero en la realidad, o sea, cómo lo va a palpar la gente es otra cosa. Claro, y este tema de la inflación no discrimina pues clases o clases sociales o grupos por ingreso porque todo el mundo la sufre, independientemente de su posición social. El otro día vi a unos colegas que compraban mucho videojuego en Steam y ya no lo pueden hacer y todo el tiempo reniegan y tienen que hacer Ajá. malabares con Red Dot Pay, no sé qué cosas más que se han inventado, Las restricciones las cambiaron. restricciones que ya no puedes pagar el Spotify. Te hablo de la gente que vivía relativamente cómoda en este tiempo y que igual la está sufriendo. Ujú. Ahora imagínate pues la persona que tiene 2 hijos, gana 2.000 bolivianos. Un Uy, aumento del 100% del precio del pan. Te afecta, pues. claro, Eres más Claro. pobre. claro. Y podemos hablar también de la precariedad laboral, de la informalidad en la tasa de empleo, que también son temas muy complicados. Pero sin embargo, hay otro gráfico que tenemos que nos puede llamar mucho la atención. Desempeño de la oposición política. ¿Cómo califica usted el desempeño de la oposición política en el presente? Fíjese esos No números. tienes que ser líder de opinión para darte cuenta. Es pésimo. Bueno, pésimo está en 49,6%, regular 17,4% y no me acuerdo, Malo. malo el 33%. Yo pienso que, disculpa, esto es como tenías la mejor oportunidad de la vida Ujú. para unirte y irte a unas elecciones prácticamente haciendo paso de parada, como hacen los militares en Bolivia. Y no, igual hay que ir divididos, hay que ir separados. No, pero además es que yo pienso que también está todo improvisado ahora en las Sí. elecciones políticas.
O sea, como ves dos líderes de opinión que nunca han creado, o sea, en 20 años no han creado un proyecto de país, otro que se está prestando un partido del FRI, digamos, otro que está buscando estructura, otro que está buscando vicepresidente. O sea, muy cortoplacistas también estos líderes, ¿no? Nunca han podido generar de verdad este vínculo con una población que antes votaba por el MAS y que ahora se ha desencantado del MAS y que tampoco los quiere a ellos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la oposición incluso ha sido más, o sea, ha sido desplazada por Evo, que ha jugado mejor su rol de oposición que los mismos de líderes de derecha, ¿no? ¿Y no será que se acomodaron en el hecho de ser, de estar en este contexto de hegemonía masista? ¿Que no piensan más allá de eso? Claro, claro, o sea, asumo que si van a ganar las elecciones, o sea, la máxima promesa que representan ellos es, ya no hay más el partido del MAS, ¿no? Se acabaron los Se masistas. acabaron los masistas, Ujú. ¿no? Entonces, eso no es construir país, eso no es proyecto de país, eso no viene de un discurso, de una agenda, ¿no? Pero hay, yo creo, una población antimasista muy desencantada, que desde ese tiempo se descantó o odia al MAS, no quiere saber nada del MAS y que tal vez se pueda sentir satisfecho con eso, ¿no? Ya no hay el MAS, ya no existe, fin. Claro. Ujú. Pero eso sigue siendo una mirada reduccionista de los problemas reales que atraviesa el país. Ahí Cruz le has dado toda la razón, le has dado el clavo. Mira, yo conozco gente que está bien metida con Tuto Ajá. y si gana, lo va a tener preso a Camacho otros 5 años. Así nomás, Mm. por el tema de la gobernación. Solamente por ese tema. Uy, cada vez que alguien se refiere a la gobernación, yo me enojo. Porque de verdad ha sido todo un desastre los últimos 5 años, pero... Y conozco gente muy metida con Samuel que prefiere que gane Andrónico Ujú. antes que los tutistas asuman algún tipo de poder, algún tipo de control en el tema del Estado. O Mm. sea, realmente cuando tú dices para algunos que el MAS esté ahí, a que esté el enemigo que ellos tienen ahí, eso sí es muy cierto. Claro, Muy cierto. prefieren el enemigo gigante. Con el que acuerdan cosas, digamos, Mm. ¿no? O Claro. están todos en status quo antes que el otro enemigo que lo tienen al lado, Ujú. y ese sería peligroso. Están todos cochinitos, digamos. Pero eso me da pie a la siguiente pregunta. Gobierno de transición, ese concepto que también se está barajando. ¿Creen ustedes que viene transición o no? Yo creo que es quizá una gobernabilidad en pausa, o sea, un proyecto que no sabemos, es que no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que fue atinado este comentario de transición a dónde. No sabemos tampoco cuánto de transición va a ser este gobierno, porque podríamos estar en momentos de desestabilización constante, ¿no? Bajamos un presidente, otra vez elecciones, ¿no? Disputas de poder, quién sabe, autoritarismo, y, o sea, no sabemos a dónde nos estamos dirigiendo todavía. Yo creo que con el siguiente gobierno quizá tengamos más certeza de esto es transición, va a pasar, o de vamos a tener una constante inestabilidad política durante un tiempo Ujú. hasta que haya un proyecto político. Algo que me parece importante es que la izquierda, eh, siendo opositora, desde el lado evista y desde el lado andronegista, quizá tiene mayores posibilidades de rearticular algo. La derecha yo creo que no. Mm. Yo creo que no. Ahora habría que ver quién lo hace primero. Si Evo desde la lógica confrontacional, de bloqueos, etcétera, o Andrónico desde la vía más formal, ¿no? Tengo diputados, todavía tengo representación, puedo generar alianzas con los movimientos sociales. Bueno, no es como lo hará Andrónico tampoco, ¿no? Ujú. Pero yo no veo todavía posibilidades de que esta transición nos lleve a algo. Yo creo que por eso la incertidumbre todavía sigue, ¿no? En lo político, lo social y lo económico. Yo pienso que el gobierno que venga va a durar unos 5 años. ¿Por qué? Primero, va a salir de la legitimidad de las urnas, Ujú. que es un aspecto no menor para mí. Segundo, que no está, no va a estar embarrada con este tema de la reelección, no reelección, porque sería como que la primera gestión y ese tema que es muy discutido en Bolivia fácilmente podría ser rebatido. Tercero, creo que si la derecha gana, tendría muchísimo apoyo externo, no tendría problema en ir al FMI, en hacerse prestar con Estados Unidos. Entonces, eso políticamente te da mayores herramientas, ¿no?
Para muchos de nosotros como compañeros eso no es lo correcto, no sería lo ideal, pero en la política es así. Entonces, si esta persona tiene posibilidad de que Claure le facilite un préstamo Ujú. vía Estados Unidos o algo así, lo van a hacer. Entonces, yo pienso ahí, van a tener bastantes herramientas para poder sostener eso. En donde creo que va a ser su principal talón de Aquiles es en esto que decía Cuya de la gobernabilidad que se genera aquí en el país. Entonces, yo no descartaría que tengamos una sucesión constitucional, pero que ese vice termine el mandato o que ese presidente de la Cámara de Senadores termine el mandato. Creo que todo este escenario que se ha generado va a acabar en eso, ¿no? Eso O como sea, comentario. con el que gane el presidente fuera. Sí, quedaría afuera, pero creo que va a haber mucho apoyo externo para lo que se quiera hacer aquí en Mm. Bolivia. No es así, o sea, no creo que solo sea un tema de bolivianos. Mira, si tú puedes ir al FMI, puedes endeudarte con Estados Unidos, puedes aguantar Ujú. 5 años con todo en contra, puedes. Y lo que se ha demostrado con esto es que lo que Evo ha demostrado, algo trágico, es que ni el bloqueo ya te alcanza. Eso, Uy, que ese es otro debate. eso yo internamente lo asumo como parte de ese posicionamiento Ujú. político. Internamente nosotros decimos, el bloqueo ya no alcanza. ¿Qué tienes después? ¿Y Es hay que, agua? No, claro, es que para para mí el nada. bloqueo ni siquiera debería ser forma de presión. Exacto, No pero debería. para orgánicamente para los campesinos, esa es la última forma. Ujú. Después de esa no hay más. Ujú. Entonces, por bloqueos cayó Goni, el propio Evo, pero ahora parece que no alcanza Es que para no da la seguir. situación ni Es que siquiera. depende. Estamos en una crisis económica. Mm, Ujú. Depende de las condiciones políticas que haya, cualquier cosa podría activar cierto tipo de enojo colectivo, discursos de formación. Y es eso también la política, ¿no? Como decía Cruz, ¿no? Es todo cochino también. Ujú. Porque con Yayagua, o sea, el nivel de disputa que ha habido entre el Estado, el gobierno y Evo Morales también ha generado ese tipo de conflictos. Pero tú dices, ¿de dónde? No había ninguna necesidad de hacer bloqueo ni nada. Seguían siendo disputas políticas. Entonces, ahí hay un factor Evo también, sí, ¿no? La capacidad que tengas de movilidad. Se habrá desgastado, ya no habrá bloqueo, no se sabe, ¿no? pero lo que se ve es que el resultado, que sería un cambio de gobierno, no se ha conseguido, porque eso era lo que buscaba. Eso hay que decirlo. El evismo y el propio Evo entendían que con Arce en el gobierno no iban a poder avanzar y esto se ha demostrado hasta ahora por el tema de la sigla, la propia candidatura, Ujú. el propio espacio político, incluso la libertad de sus dirigentes y las más altas referencias que tienen. Entonces, ellos, me incluyo ahí, apostamos en su momento por, bueno, qué mecanismos orgánicos tiene el pueblo boliviano para hacerse escuchar y sacarlo a este señor. Ujú. Y bueno, no sé si esto me vaya a traer problemas igual, porque No, lo que la estoy diciendo, candidatura, digo. lo que estoy diciendo es muy polémico, De pero una. así fue, digamos. O sea, no es que yo esté haciendo apología del golpe de Estado, sino que mucha gente orgánicamente en su central sindical a nivel campesino quería sacarlo a Luis Arce. Entonces, no se consiguió, ellos no consiguieron ese objetivo porque ya el bloqueo no alcanza Ujú. para eso. Entonces, ahí habría que discutir qué mecanismos va a tener a futuro la población, no solamente en el campo, sino también en las ciudades, para hacerse escuchar. Tuviste parada una ciudad 36 días. ¿De qué sirvió? Y no funcionó. O sea, ¿qué más hay que probar para que el gobierno te escuche? Ujú. Y ya no te sirve parar 36 días, ni te sirve bloquear indefinidamente el país. Ahora, ¿qué te va a servir? Eso a mí, para mí, abre la puerta, lamentablemente, a un espacio de violencia política, ¿no? Espero que no sea así, pero Yayagua para mí es más que algo aislado, un inicio de cosas que Ujú. pueden pasar a Sí, futuro. sí, sí. Bastante oscuro el presagio. Yo no quisiera, pero bueno, es lo que tenemos como país, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, con esto podríamos ir cerrando nuestro cuarto programa, bastante divertido, diría yo, bastante enriquecedor igual el análisis de las Y encuestas. catastrófico. Y catastrófico igual. Pero bueno, Polémico. polémico también.
habría que, no sé si mirar con buenos ojos lo que venga, pero al menos estar pendientes, diría yo, de lo que pueda pasar. Estar 100% atento a todo el panorama y tratar de ser un poco más crítico con la representatividad que tenemos a nivel político, que no es la mejor, podemos convenir en eso. Eso. ¿Últimas palabras? Bueno, mandarle un saludo a Rubén. Esperemos que no siga acompañando. Esperemos que sí en Sí, este nada espacio. más, sí. Y igual, ¿no? Yo veo que sí hay posibilidades, por lo menos en el campo intelectual y de propuestas políticas, con mayores oportunidades. Mm. Yo siempre digo, no, sé que hay cierto tipo de incertidumbre, pero yo creo que eso nos da también a quizá una generación más joven repensar este país. Y yo tengo ese optimismo, ¿no? Repensar este país y ya jubilarlo al Samuel, el Tuto y al Mauri, A todos, a a Evo todos. incluso, de una Sí, vez. sí, a Evo Tiene igual. que haber Ajá. renovación, pues. Tiene que Sí, haber, sí, necesariamente. sí. Y no hay que castigar eso. O sea, que Cruz haga política a mí me parece algo bueno, digamos. Por más de que lo haga al otro lado, digamos. Claro. Bueno, ese es otro... Pero no estoy diciendo que la hace, pero lo pongo como algo No, ficticio, digamos. es que, a ver, yo no haría política ahora porque está todo desordenado, entonces no tengo algo que me va a decir, le meto. Sí. No, no. Capaz en un futuro con la reestructuración que se viene, no lo sé, no, nunca digan, nunca hay ese dicho, pero por ahora prefiero... Es mejor tener esa mirada crítica, Sí, ¿no? sí, sí, seguro. Entonces, eso, nos vamos despidiendo. Un gustazo haber estado en este espacio Ad Populum. Nos vemos la semana que viene.